Vamos a nuestra segunda entrega. Qué lindo es poder recibir estas enseñanzas, tener el privilegio de compartirlas con ustedes. Que Dios nos ayude a ser preparados para este tiempo y que Dios en su gracia nos conceda entender bien y aplicar lo bueno, hacer buen uso de todo lo bueno de estas enseñanzas. Padre, gracias. Continuamos en tu presencia, Señor, dispuestos. Estamos aquí porque queremos ser útiles a tu divino propósito en torno a nuestras vidas y en nuestras vidas en este tiempo. Como iglesia anhelamos perseverar como un remanente fiel, conocer lo que es necesario para poder servirte mejor y para poder agradarte y poder comunicar tu verdad con aquellos que necesitan. Ilumínanos, danos el entendimiento necesario por tu Espíritu. Pido que me ayudes, Padre, para poder exponer con claridad los pensamientos. Sin ti no puedo, te necesito. Dame la gracia y la capacidad para poder sembrar la semilla de tu verdad en cada corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, nos quedamos en la página 3 al final. La misión en Irlanda por Colomba y Colombano. Dos personajes que brevemente vamos a tocar. Ustedes recuerdan en la clase pasada que hablamos de un misionero en Irlanda que fue llevado, San Patricio. Fue llevado como esclavo, siendo un jovencito. Allá en Irlanda Dios se les revela. Él, con una nostalgia de su familia, ora a Dios que le conceda volver a su tierra. Dios le concede, es liberado, se va. Y estando allá, tiene una visión donde él ve a los nativos de Irlanda que le invitan a volver. Le dicen: joven santo, ven, vuelve con nosotros. Y él toma eso como un llamado de Dios y regresa ya convertido como un misionero. Y Dios lo usa tan poderosamente a Patricio que convirtió casi toda la ciudad donde él estaba. Bautizó a una gran cantidad, estableció iglesias en diferentes lugares, entrenó misioneros. Entonces Irlanda conoce el evangelio a través de este joven, para que usted vea cómo es el Señor, que era un joven esclavo. Y allí se levanta un movimiento al margen de la Iglesia Católica. Ellos no conocían nada de catolicismo ni nada de eso. Tremendo. Y hoy hay un aspecto, un continuismo, podríamos decir, o una continuación de lo que hizo Patricio, que nos habla de que la semilla allí germinó de una manera poderosa y entra al escenario de Irlanda en este siglo VI y VII, Colomba y Colombano. Después de la misión de Patricio en Irlanda, la Irlanda evangelizada se tornó evangelizadora. Mire qué tremendo. Subraye eso. La Irlanda evangelizada se tornó evangelizadora. Me gusta eso. Si usted es evangelizado, es para que usted se torne un evangelizador. Bien. No todos somos evangelistas, pero todos somos evangelizadores. Y dice que Colomba, primero, nació en el año 521, unos 50 años después de la muerte de Patricio, en el seno de la familia real de Irlanda. Mira hasta dónde llegó la semilla del evangelio, hasta la familia real. Y fue llevado desde niño a la escuela monástica de Clonard, pero la enseñanza intelectual del evangelio no cambió su vida, pues en los primeros años vivió perdidamente en escapatorias, pero después que se convirtió, comenzó a dedicarse de veras a la religión, ingresando en un monasterio. Él tuvo un tiempo en su vida, él fue expuesto a un evangelio, dice, intelectual, sin el espíritu,
O sea, mucha información, mucha enseñanza, pero no había impartición y revelación. Y él seguía en su vida, aunque estaba estudiando y estaba en ese monasterio, no había llegado a una convicción espiritual. Pero cuando se convierte, entonces se entrega y se ingresa a un monasterio. Como por el año 563, se embarcó con algunos compañeros para la isla de Iona, cercana a Escocia, y desde allí entró en la dura tarea de convertir a los pictos, pueblo pagano que habitaba en el norte de Escocia. Los compañeros de Colomba, cerca de unos 200, se entregaron con entusiasmo al trabajo evangelístico. El rey Bruce se convirtió al cristianismo en el año 565 y la mayoría de su tribu siguió su ejemplo. Oiga eso. Colombano, ahora bien, vamos con Colombano, eso fue lo que Dios hizo a través de Colomba, y ahora Colombano, era también irlandés, nacido en el año 543, educado en Bangor, en uno de los mejores colegios monásticos de su tiempo. Sintió el mismo deseo de evangelizar en Europa, fundando iglesias en Borgoña, Suiza y norte de Italia, y las regiones del Rin, Alemania y Holanda, donde tuvo lugar un despertamiento general independiente de Roma. Note usted, o sea, esa semillita, esa espora del Espíritu, del Evangelio, fue salpicando esas regiones. Y ustedes saben que donde llega el Evangelio y es abrazado, eso nunca nadie lo puede apagar. Pueden venir tiempos de donde la persecución puede enfriarse el asunto, pero después vuelve y brota. Porque una obra de Dios nadie la puede detener, nadie la puede destruir. Entonces, esa semilla, después usted va a ver cuando avancemos en la historia del Evangelio y de la reforma en esos países anglosajones, los países de Europa, cómo el Señor se mueve de una manera tan especial en base a esa semillita que ya Colombano, San Patricio llevaron al margen del catolicismo. Pero mire lo que pasa, los gobernantes carlovingios, esto se le llamaba así a los carlovingios, un grupo, a una dinastía de reyes franceses, que fue fundada por Carlos Martel, que fue el que detuvo el avance de los maometanos, del Islam, en Francia. Entonces a él le siguieron una dinastía que le llamaban los carlovingios, sucesores de Carlos Magno, asociados a Roma, deseando inclinar a estos pueblos a pensar como el obispo de Roma. Ustedes ven, ahora viene Roma a tratar de meterse, porque ¿qué pasa? El poder papal, el poder de Roma, todo lo que surgía al margen de ellos, yo no quería nada suelto de ellos. Y ese es el espíritu de Roma. ¿Entiendes? Ellos, lo que ellos veían que estaba progresando, que tenía que ver con el Evangelio, al margen del Papa, del poder romano, ellos le caían encima de una vez para tratar de, no con la intención de apagarlo, sino de alinearlo con Roma, anexarlo. O sea, Roma quiere anexarlo todo a ella, ese espíritu imperial. Entonces, ¿qué pasa? Que al entender lo que está pasando en esos lugares, dice que ellos desearon inclinar a estos pueblos a pensar como el obispo de Roma. Trataron de hacer callar a estos frailes venidos del norte. Las doctrinas y métodos de estos misioneros de Irlanda y Escocia del siglo V, VI y VII representaban el tipo de vida de los cristianos primitivos, mucho mejor que el de la iglesia de Roma de aquella época, del principio de la Edad Media. Parece que no tenía ninguna idea, esa gente no tenía ninguna idea de la adoración de los santos, ni de los dogmas añadidos a la fe cristiana, como la confesión, el purgatorio, etc. Tenían, empero, ideas respecto a las ordenanzas cristianas parecidas a las de los cristianos del siglo III y IV. Manejaban doctrinas sobre la Santa Cena y el bautismo, parecido a las que se manejaron en el efecto Constantino. Pero en cuanto a las otras cosas, la idolatría, esas cosas, ellos no
no conocían eso. Imagínense. Esto es importante verlo porque cuando alguien abraza el evangelio y lo hace de corazón, no importa que se encuentre en la mayor oscuridad, no importa dónde esté, si lo hizo de corazón y es una obra de Dios que nace allí, eso se va a reproducir. Si usted conoce a Jesús, usted nace, nunca leyó la Biblia, no le interesó nunca iglesia, usted no conoció, su vida era otra cosa. Y sin embargo usted llega a los caminos de Dios y pasan los años y eso en usted no se reproduce. No hay en usted una inspiración para que eso llegue a otros, para que Dios lo use. Entonces significa, una, que usted no ha entendido lo que llegó a usted, o que usted no aprecia lo que llegó a usted. Porque cuando uno está consciente de lo que llegó a mí es valioso, esto es vital, esto es asunto de vida o muerte, de esto depende la vida de su totalidad del ser humano, usted no se va a quedar con eso ahí. Usted va a querer que todos sepan, compartir eso con todos. Cuando yo me entregué al Señor, yo caí, como se lo he testificado, en medio de un ambiente de jóvenes muy fervorosos en la evangelización, en buscar a otros jóvenes, en aprender para discipular. Había una dinámica de discipulado muy fuerte en la iglesia donde yo creí. Nuestro pastor se esmeraba. Un pastor joven que fue el que me ganó a mí para Cristo, llegó terminando su seminario y llegó con un fuego y encendió a todos esos jóvenes. Y él puso una escuela para predicadores, para evangelistas. Y recuerdo que él tenía un stencil, que era una máquina que las copias se sacaban así, con los stencils. Y ese era un negro, sudaba así, dándole vuelta a ese stencil ahí para. Y puso los cultos al aire libre los jueves, que íbamos los jóvenes esquina por esquina, cultos relámpagos, 15 minutos ahí. Y después hacíamos el llamado, se convertían los jóvenes y a los que se convertían seguían con nosotros. Era un ambiente de querer dar lo que Dios te daba. Nosotros queríamos que todos tuvieran lo que habíamos conocido. Y bueno, extraordinario. Yo recuerdo que cuando se hacían los congresos de jóvenes, que se hacían todos los años, que todas las iglesias relacionadas en un lugar conferencial, un centro conferencial, íbamos a los congresos de jóvenes. Entonces esos nuevos creyentes que nos habíamos ganado iban con nosotros. Ellos se sentían en el cielo. Ellos decían, wow, yo no sabía. Yo recuerdo uno de que me lo gané en el colegio. Yo no sabía que tú eras tan bueno, me decía. Que Cristo era tan bueno, me decía. Y yo lo miraba y yo decía así, le echaba el brazo. Eso es para que tú veas que no es como el mundo nos pinta. Y regresaban renovados. Es un ambiente que yo doy gracias a Dios que me puso allí en mis primeros años. Porque aprendí mucho y ese fuego de llevar la palabra. Llevar la palabra. Ojalá que nosotros seamos así. Yo digo que si nosotros esta escuela la usamos bien, esta escuela usted lo va a impulsar para usted reproducirse. O sea, si usted se va a sentar a esperar que lo organicen y lo impongan la mano y le digan, sale a evangelizar, usted a lo mejor no va a hacer el trabajo. Pero si usted entiende, esto que yo estoy recibiendo es para que yo le dé valor a lo que soy, yo me multiplique. Usted puede invitar a su vecino, a su vecina, a su compañero de trabajo, a un cafecito ahí, presentarle el evangelio. Solamente dígale lo que Cristo está haciendo en su vida. Y usted verá. Ese el compartir la gracia. Entonces, cuando yo veo esta historia de Patricio, de estos hombres, en un lugar donde no se conocía nada, hermano, de lo que era Jesucristo, de la historia de Belén, de la historia de Jerusalén. Nada se conocía. Y Dios se manifiesta y esta gente hace una revolución que hasta los reyes, los de la familia real comenzaron a convertirse, hermano. Entonces no hay límites cuando Dios comienza una obra en tu vida. No hay límites. Que nunca nadie te detenga de tu predicar a Jesucristo.
Bien. Vamos a ver ahora los puntos de choque. Puntos de choque. Esto me refiero a los puntos donde estaba el conflicto, donde vinieron los conflictos, donde no se encontraban las causas de las persecuciones y las rivalidades dentro de la misma iglesia del Señor. Vamos a ver los mitos cristianizados. Esos fueron el punto de choque, los mitos cristianizados. Un conocido escritor inglés llamado Benjamin Scott escribió lo siguiente. ¿Están conmigo, familia? No obstante las advertencias repetidas, la iglesia fue desviándose poco a poco. Se fue desviando, poco a poco. Diga, poco a poco. Porque así es que empieza, poco a poco, poquito a poquito. No se desvía uno de una vez, ¿no? Es poquito, no. Va descuidando áreas, sintiéndose atraído por cositas, comienza a innovar, a cambiar, a sustituir. Ustedes ven estos movimientos de la prosperidad, de las iglesias multitudinarias que siguen esa línea de la prosperidad. Si usted estudia la historia, cómo empezaron esas iglesias, lo veremos después allá, casi al final de la clase. Muchos de esos predicadores eran predicadores de doctrina sana y centrados en la palabra, iban muy bien. Y llegó un momento que alguien le metió en la cabeza, tienes que crecer. Y le metió esa motivación de ser grande, de un liderazgo de multitudes y de que la bendición y el reino es aquí ahora. Dios te llamó a ser rico. Y esos movimientos empezaron con una iniciación con Oral Roberts en Estados Unidos, que puso su escuela, su universidad, Oral Roberts, que él agarró el don de sanidad, la prosperidad y lo instituyó como una clase, una universidad orientada hacia eso, formar ministros hacia esa dirección. Y comenzaron ministros a tomar esos cursos de Oral Roberts y se fueron a un extremo, porque son muchas cosas, son verdades, pero están aplicadas de una manera extrema. Hay un desbalance. Y esas personas que eran ministros de sana iglesia, de doctrina equilibrada, se metieron a estudiar y se fueron, poco a poco. Poco a poco se fueron desviando, poco a poco, hasta que mire hoy lo que hay. Yo creo que si el Señor coge un sedazo y hace así, cierne todas esas iglesias de 10,000, de 15,000, a ver qué queda. Que las motivaciones que llevan a esas multitudes allí. Entonces, poco a poco se fueron desviando de la simplicidad de las enseñanzas de Cristo debido a las influencias del paganismo. Pero esa corrupción nada fue comparada con la que provino de este claro mal. 2 puntos. ¿Cuál es el claro mal? La tentativa de armonizar el cristianismo con el paganismo. Ese fue el mal que no se manejó bien. Esa tentativa de armonizar el paganismo con el cristianismo. Armonizar la iglesia con la política. Forzar al César que se dé la mano con Dios. Sin ser cristiano, sin ser convertido. Hacer que los dos imperios se abracen. Y aunque son enemigos de naturaleza, forzarlos para que sean amigos. Oiga, usted ha visto 2 fieras que son, por naturaleza, son enemigos una contra la otra. ¿Conoce? Dígame una. 2 fieras que son enemigos, que no se pueden ver. El gato y el ratón, el perro y el gato. Hay animales que por naturaleza son enemigos, que no se pueden encontrar. Entonces, el mundo por naturaleza es enemigo del reino de Dios. Cristo lo dijo.
El reino de los hombres es enemigo del reino de Dios. La carne y la sangre es enemiga del espíritu. Dice que están en pugna para que uno no haga lo que otro quiere. Entonces, ¿qué pasó? Esa intención, tal vez bien intencionados, de armonizar esas dos cosas, trajo un fenómeno, se desató una reacción, como cuando dos químicos que no van, se juntan, que fue lo que trajo la consecuencia en el Imperio Romano. Porque que Jesucristo nunca dijo, ni los apóstoles, que la iglesia iba a armonizar con el paganismo. Todo lo contrario. Os perseguirán. Harán peor que lo que me han hecho a mí. El mundo os aborrecerá. Pero el mundo hoy le da premio a los cristianos. Le entrega Grammy a los adoradores. El mundo les aplaude. Le vende su producto y se lo compra. El mundo vota por un candidato cristiano, no lo persigue ni nada. Entonces, ¿qué está pasando? Armonizaron. Es muy natural que tal tentativa no se realizara mientras que las dos religiones estuvieran en conflicto. Por lo tanto, cuando Constantino abrazó el cristianismo, se comenzaron a tolerar ambas religiones. Lo que antes se consideraba imposible, ahora se volvió practicable. Aparecieron personas que por motivos tal vez bien intencionados, pero equivocados, presentaron esa alianza como deseable. San Agustín, que vivió en ese tiempo, también dijo, ustedes que leyeron los padres postnicenos, San Agustín dijo, cuando se firmó la paz, se impidió que la multitud de los gentiles paganos que estaban ansiosos por abrazar el cristianismo lo abrazaran, porque estaban acostumbrados a pasar las fiestas en embriaguez y orgías delante de sus ídolos y no podían fácilmente abandonar esos nocivos y antiguos placeres. Les pareció bien, sin embargo, a nuestros jefes, hablando de las autoridades espirituales, a nuestros jefes, favorecer esa parte de debilidad de los gentiles y sustituir, marca esa palabra, porque estamos hablando de los puntos de choque donde se cristianizaron los ritos, los paganos, los mitos. Sustituir esas fiestas que debían abandonar por otras en honor a los mártires que pudieran celebrarse con alegría semejante, aunque sin la misma impiedad. Había una buena intención. O sea, como ellos quieren abrazar la fe, pero la predicación, el mensaje dice que ellos tienen que abandonar el mundo y salir de esas prácticas y dejar esas orgías, esas fiestas. Y ellos no están dispuestos a dejar su costumbre. Entonces, como es por decreto imperial el cristianismo ahora, ellos tienen que hacerlo. Vamos a facilitarles el camino, vamos a sustituirles las fiestas. Que sigan haciendo sus fiestas, pero no con el mismo nivel de orgías. O sea, el mismo espíritu vestido con otro traje. Bien. Por otro lado, oiga esto, Benjamin Scott escribió, los gentiles se deleitaban en las fiestas de sus dioses a los cuales no querían renunciar. Por eso, Gregorio Taumaturgo, mire, este Gregorio fue un hombre usado por Dios, que Dios lo usaba en la evangelización y hacía unos milagros extraordinarios y la gente se convertía por multitudes. Por lo que hacía el Espíritu a través de este hombre. Pero no significa que este hombre, por ser lleno del Espíritu Santo y tan usado, tuviera, por el contexto de su tiempo, un claro concepto de la diferencia entre el mundo, el espíritu del mundo y el espíritu de la iglesia. Y es aquí donde está la cosa, hermano. Por eso, oiga bien esto, porque este Gregorio Taumaturgo era un evangelista usado con poderes. Por esa razón es que en el reino hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Son 5 ministerios.
No hay solamente evangelista, porque el evangelista, su don es que las almas se salven y lloran por las almas. Y ellos quieren que se llene el reino. Ellos quieren que todo el mundo se convierta para que no se vayan al infierno y vuelvan a Dios. Ese es el don del evangelista. Y el evangelista hace lo indecible para facilitarle el camino para que se convierta, porque ese es su corazón de evangelista. Entonces este hombre era un evangelista y él quería que la mayoría se siguiera salvando. Y él dice: yo no le puedo complicar el camino a ellos. Bien. Ok, hasta ahí yo te entiendo. Pero cuando entras a la iglesia y te encuentras con el ministerio del pastor, y el pastor sigue actuando igual que el evangelista, facilitando el camino, y convierte la iglesia en un lugar de evangelismo cuando tiene que convertirla en una escuela de discipulado, porque el evangelismo es afuera, la enseñanza es adentro. Y el apóstol también actúa como el evangelista. Se confunden las posiciones y los roles y las unciones. Entonces se da lo que se dio aquí. Yo lo entiendo como evangelista. ¿Qué él hizo? Dice ahí. Dice este hombre que falleció en el 265 y que era obispo de Neo Cesarea. Fíjese que él fue uno de los que empezó la sustitución y la cristianización de los mitos. No con la intención, ni pensó que iba a llegar a donde llegó después. Por eso empezamos leyendo que se fue sucediendo poco a poco. Y que era obispo de Neo Cesarea, instituyó fiestas anuales para facilitar las conversiones de ellos. Un evangelista quiere facilitarle las conversiones a las almas. Pero el pastor se la pone difícil. El apóstol le dice, lo confronta. Es el pastor y el apóstol y el profeta los que confrontan al creyente y le muestran el camino recto. El evangelista le predica, entren, y lo ayuda a entrar. Pero cuando están adentro, el que tiene que cuidarlo es el pastor. Para eso están los 5 ministerios. Hay que darle el fundamento del reino. ¿Entienden? Entonces, yo le voy a destapar aquí a ustedes un panorama que tal vez ustedes no lo han visto de esa manera. Ojalá que sí, para que la pildorita se la traigan más fácil. Pero esto yo voy leyendo y aplicando. Tengo que hacerlo. Porque después que el Espíritu, que el Señor me llevó a la vida del Espíritu, entiendo que en la información tiene que haber impartición. Yo no hago nada con llenarle a usted la cabeza de información y no confrontarle con la realidad. El Espíritu Santo y usted hacen el resto. Pero es importante notar aquí, en este ejemplo de Gregorio Taumaturgo, que al facilitarle la conversión a ellos, dice, instituyó festividades cristianas que sustituirían los bacanales, las saturnalias paganas, los juegos de mayo, sustituirían las florales, o sea, juego en honor a Flora, y la fiesta en honor a la Virgen María. La diosa Flora era la diosa de la primavera, de las flores, que hablaba del tiempo del rejuvenecimiento, el símbolo de la renovación de la vida. Y a las estaciones se le hacían sus fiestas, pero en honor a un dios, a un ídolo, a un principado, a un espíritu. Entonces, ¿qué hace? Gregorio comenzó a sustituir para facilitar. Entonces, ¿qué pasó? Miren, cuando los evangelistas creen que son pastores y los profetas creen que son pastores y los apóstoles creen que son pastores o creen que son evangelistas, la iglesia sufre, adolece de que se le refuercen áreas que solamente el apóstol puede reforzar, que solamente el profeta puede reforzar y que solamente el pastor puede reforzar y el maestro. Uno de los problemas que ha llevado a la iglesia a una crisis de madurez, de convicción y de estabilidad y de vida del reino
es que muchos pastores en realidad son evangelistas. Y Dios ha estructurado en lo que es la arquitectura sobrenatural de Dios en la iglesia de tal manera que cada quien, para que la iglesia crezca saludable, cada quien tiene que funcionar en el área que Dios le dio, que Cristo le puso. Entonces, usted tiene que saber y pedirle a Dios que le revele qué es usted, para no funcionar como lo que no es, porque le va a hacer daño al cuerpo. Si la oreja funciona como el dedito del pie, va a haber problema en el cuerpo. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. El evangelista no confronta. Porque ese no es su don. El evangelista se mueve por la misericordia y el amor. ¿Está claro eso? Entonces este varón era un evangelista, yo lo entiendo, yo no lo condeno. Pero cuando entraron a la iglesia, los pastores y los apóstoles y los profetas tenían que alinear las cosas. No, aquí no, esa fiesta, eso viene de allá, no. Pero Gregorio, sí, eso es Gregorio allá, porque él trabaja afuera. Pero aquí adentro hay gobierno de Dios y del Espíritu. No, que en la televisión y en YouTube, yo veo eso en YouTube, en la televisión, pero aquí adentro es la realidad, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces usted tiene que pagar el precio de que la ovejita se vaya o se quede y se enfoque en agradarle a Dios y vivir para Dios, dejar el mundo y salir de la farándula y salir donde tiene que salir. ¿Por qué muchísimos de esos artistas adictos a la fama, como un adicto puede ser adicto a la heroína, a la marihuana, a la cocaína, a la pornografía? También hay adictos a la fama que entran a la iglesia y ellos imponen sus modelos, porque no hay pastores con pantalones ceñidos de la verdad que le digan: no, espérate, hijo, tú allá eras famoso, eras artista, pero aquí tú eres un adorador como todos los demás y tienes que sentarte ahí hasta que tú entiendas lo que significa la adoración. Pero no, allá en el mundo era fulano de tal y llegó aquí, ahora de eso es que él vive, hay que dejarlo que él grabe su CD y que siga, pero ahora con un ropaje de cristianismo y han farandulizado la iglesia. Porque ¿de dónde viene la mayoría de esa gente que están ahí? De allá, de la farándula. Y cuando llegue el fulanito con su espíritu de fama y cosas, porque no se ha liberado de la adicción, porque no entiende que tiene que entrar en un proceso para ser libre de la adicción a la fama. Ese espíritu no suelta fácil. Hay que darle bibliaterapia, espíritu terapia, gobierno terapia de Dios, hasta que sea idealizado. Un artista se convierte, le dan 2 o 3 meses en la iglesia y después lo montan a adorar aquí arriba, con el espíritu del mundo en el altar. Perdóneme, parece legalista, parece cosa. Esto es Biblia, hermano, eso es Biblia. Jesucristo no me mandó a mí, hermano, a cristianizar mitos. Me mandó a ser discípulos. ¿Y sabe qué me dijo? Enseñándole, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo os he enseñado. No inventen, no me cambien el mensaje. Pero eso hay que entenderlo, porque eso tiene un precio. Bueno, de San Juan Bautista y de diversos apóstoles tomaron el lugar de los que celebraban la entrada del sol en los signos del zodíaco, de acuerdo con el antiguo calendario juliano. Pues sabe que estaba el calendario juliano hasta que llegó Gregorio y puso el gregoriano en el siglo XV, me parece que fue, para ajustar unas horas que no combinaban con relación a la Pascua católica, para alinear las cosas. Y el que seguimos, el mundo entero casi sigue el gregoriano ahora. Entonces, vemos aquí sobre la verdad de esas afirmaciones. No puede haber la menor duda, porque todavía hoy es evidente la coincidencia de algunas fiestas cristianas con las fiestas del paganismo. Note bien.
Hay algo que yo le quiero leer rapidito en este libro que tengo, que escuchen esto. Este es Abraham de Almeida. No quiero todavía que compren este libro, no se me llenen de libros. No, ni le voy a decir el nombre, que no vayan a curiosear en el YouTube, en internet. Porque que lo compran de una vez ustedes no son fáciles. Y no quiero que me vayan a llenar todavía de libros. Eso no es. Yo le saco aquí lo que necesito. Yo le estoy resumiendo de alguna, ya con ese resumen que usted tiene ahí. Oigan esto sobre la cristianización de los mitos. Dice: los investigadores de las doctrinas babilónicas y de la influencia de esas doctrinas en las antiguas religiones afirman que la Cuaresma, la Pascua, la Navidad y otras celebraciones fueron iniciadas por los fundadores de Babilonia. Esas celebraciones, vinculadas a determinadas estaciones del año, se observaban siglos antes de Cristo, aunque bajo otros nombres. La Navidad, por ejemplo, se celebraba en honor al nacimiento del hijo de Semíramis, Tammuz, y más tarde en honor al nacimiento del sol en Roma. La Pascua, Easter en inglés, era una fiesta en honor de la diosa Istar, por eso es Easter. El Viernes Santo era el día de lamentación y llanto por los muertos de Tammuz, por la muerte de Tammuz, que había sido martirizado. Los idólatras israelitas de los días de Ezequiel cometieron esa gran abominación al endechar a Tammuz. El actual feriado religioso, el 25 de marzo, se celebra en honor del nacimiento de Semíramis, y el 8 de septiembre en memoria de su asunción. Ustedes están en la asunción de María y todas esas cosas. Ustedes saben, está todo armado ahí, agarrado ahí, cristianizando mitos. Seguimos la lectura. Bien. Además de todo eso, se le ha atribuido a Semíramis la institución del sacerdocio, del celibato, de la vestimenta de los frailes y de las monjas, de los monasterios y de los conventos, de la confesión auricular, la misa y del purgatorio. Es sorprendente, por lo tanto, que todo el sistema religioso de origen romano de nuestra época sea prácticamente el mismo de la religión del Tíbet y del antiguo sistema babilónico. Estos son historiadores que han hecho estudio de las tradiciones religiosas de esos pueblos paganos y la Roma, lo que hay en Roma. Y de verdad que usted, yo estoy en un libro que se llama La historia de Roma, lo he leído, y es sorprendente las similitudes de cómo vistieron un ropaje de cristianismo, la misma cosa. Amados. Escuchen esto. El camino para la paganización del cristianismo romano, abierto de la manera como acabamos de mencionar, fue, por así decirlo, inaugurado al inicio del siglo IV, cuando el Papa Silvestre, fallecido en 335, adoptó la mitra de los sacerdotes paganos, la cual aparece en los más remotos monumentos asirios y egipcios, y la usaba como símbolo de autoridad, la usaban como símbolo de autoridad los egipcios, asirios, indios y medos. La mitra era un símbolo de autoridad. Dice, esa misma mitra la usaban en Persia las autoridades religiosas. En el año 381 vino el decreto de la adoración de la Virgen María, que de la manera alguna honra a la bienaventurada Madre del Salvador, porque tal adoración, o sea, lo que quiere decir que de ninguna manera, esa es la idea, honra a María, porque tal adoración se inspiraba en los misterios babilónicos, acompañando esa herejía que más tarde se conoció por mariolatría. Otras diversas novedades se admitieron en el seno de la iglesia de Roma, entre ellas la adoración de la mitra de los sacerdotes paganos en el siglo IV, la cual aparece en los monumentos asirios y egipcios y se usaba en Egipto, en la India, en Media y en Asiria como símbolo de autoridad. El color de la mitra cardenalicia es el mismo de las vestimentas usadas por los senadores romanos. La observación de la Pascua y de Cuaresma
decretada en 519 en el siglo VI por el Papa, aunque tales fiestas fueran, como ya vimos, feriados idólatras babilónicos. La transformación en rezos del Ave María y del Padre Nuestro, que surgieron cerca del siglo XI y que a partir del 1326 se volvió rezo común entre los católicos. Y ahí hay una lista que se la daré después. Hablando de la Navidad, ¿verdad? Dice, el emperador Aureliano estableció en 275 la conmemoración obligatoria del nacimiento del sol invicto, el día 25 de diciembre. Bien. Fecha que fue adoptada por la Iglesia romana a partir del año 336 para la conmemoración del nacimiento de Jesús y como reacción al paganismo. El 25 de diciembre aparece por primera vez en el calendario de Filócalo 354. En el año 245, el teólogo Orígenes repudiaba la idea de festejar el nacimiento de Cristo como si fuera un faraón. La fecha actual se fijó en el año 440 a fin de cristianizar, oiga eso, cristianizar grandes fiestas paganas realizadas en este día. La fiesta mitraica, religión persa, rival del cristianismo en los primeros siglos, que celebraba el Natalis Invicti Solis, nacimiento del sol invicto o victorioso, y otras diversas festividades resultantes del solsticio de invierno. Oiga, esa era la fiesta del invierno, como el Santurnal en Roma y los cultos solares entre los celtas y los germanos. Escuchen esto. Argumentan los entendidos que el nacimiento de Jesús habría ocurrido probablemente entre la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril, cuando hace calor en Palestina, y no en diciembre, época en que el fuerte frío desaconsejaría la iniciativa imperial de realizar el censo de población. Porque hubo un censo, ustedes recuerdan el censo, que en invierno prácticamente no se hacían censos. ¿Cuántos de ustedes se mudaron en invierno? Casi nadie se muda en invierno tampoco. Difícil una mudanza en invierno, al menos que sea urgente, que lo voten porque no paga. Entonces, refuerza ese argumento el hecho de que los pastores estuvieran en el campo la noche de la Navidad, al aire libre, hermano. Es posible que debido al calor los rebaños permanecieran en el corral durante el día a la sombra y fueran entonces apacentados por la noche. No digo que si usted celebra su Navidad y lo hace de una manera cristiana. Ay, pastor. Ay. Estas cositas que casi no se hablan, hermano, pero estamos más paganizados que lo que pensamos. Oiga esto. Ay, pastor, pero yo creía que esto era historia de la iglesia. ¿Es eso lo que yo le estoy dando, hermano? ¿Historia? La palabra de Dios nos saca de la ignorancia. La principal distinción existente entre el cristianismo y el paganismo está en que en los mediadores son muchos, mientras que en aquel hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La mitología grecorromana enseñaba la existencia de dioses mayores o superiores y dioses menores o inferiores. Oye, ¿de dónde salen la intercesión de los santos y de María y todas esas cosas? Se creían que los dioses superiores poseían todo el poder, mientras que los inferiores poseían poderes limitados, sirviendo de mediadores entre aquellos y los hombres. O sea, los dioses inferiores mediaban, que eran demonios, hermano. La Biblia dice que son demonios. La característica principal del paganismo era una enorme cantidad de divinidades y un verdadero ejército de mediadores. La Roma papal, en su proceso de paganización, perdió la distinción cristiana y se volvió idólatra al canonizar una larga lista de santos, convirtiéndolos en mediadores y abogados entre Dios y los hombres. Pero es una copia, sustitución. En el Concilio de Trento se consideró, amado, eso fue en el siglo
parece el siglo XV, y lo veremos más adelante, se consideró la veneración de imágenes y reliquias como elemento verdadero de la religión cristiana, destacándose que deben conservarse las imágenes de Cristo y de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, principalmente en las iglesias, y a ellos se les debe dar el honor y la veneración debida, afirma Kraft, que añade, porque había una discusión dentro de la misma iglesia católica hasta ese concilio, de un bando que decía hay que sacar los ídolos y eso de los santos, no, pero la mayoría estaba a favor y un grupo en contra, y llegaron a un punto que hicieron en el concilio de Trento, se definieron casi todos los puntos en los que todavía no se habían puesto de acuerdo y se dictó la sentencia. Continúe escuchando esto. Elaborando sus definiciones, aquel concilio obedeció al decreto del séptimo concilio ecuménico que se reuniera en Nicea en el año 787 y formalmente puso fin a la controversia que por casi un siglo anduvo encendida entre el oriente y el occidente sobre si debían venerarse o no las imágenes. El emperador oriental León el Isauriano, 716 al 41, se opuso violentamente a aquel culto, como lo hizo más tarde León el Armenio, 813-820. O sea, en esta fecha que estamos hablando de la iglesia fue un tiempo caliente en cuanto a las imágenes. Por eso le leo esto, para que entienda después lo que va a leer. Comprende. Después que sus predecesores inmediatos hubieron repudiado el decreto niceno, la iglesia oriental, aunque condene las imágenes esculpidas como los crucifijos, y se limite al uso de las imágenes planas, o sea, clasificaron cuáles sí, cuáles no. Las esculpidas no, pero las planas sí, los cuadros y esas cosas. Conocida por el nombre de íconos, es probablemente más fervorosa en este culto que la comunión romana. O sea que nosotros adoraremos tal clase de imagen y ustedes adoren tal clase. El punto era reconciliar los bandos, ¿no? El mismo Katz añade a continuación que no se estableció la veneración de imágenes sin tenaz oposición. El uso mismo de pinturas en las iglesias fue condenado por el sínodo de Elvira en 304 para que no se rindiera culto a tales objetos. Epifanio, fallecido en 403, destruyó un retrato de Cristo que encontrara en una iglesia de Palestina. 2 siglos después, Sereno, obispo de Marsella, sacó las pinturas de las iglesias, pero el hecho provocó fuerte censura por parte de Gregorio I, quien sostuvo que lo que las escrituras son para el lector, oiga esto, lo que las escrituras son para el lector, las pinturas son para los ignorantes. Déjenle la pintura a los que no saben leer. Sí, sí. Carlos Magno prohibió la reproducción de imágenes. Cuando lleguemos al tiempo de Carlos Magno vamos a ver eso. ¿Cuál es mi objetivo al leerle esto de este libro? Porque al tener el fondo vamos a entender después la violencia y la postura firme de esas iglesias de corte evangélico que dieron sus vidas por sostener su doctrina, porque los puntos de choque eran demasiado valiosos. Las exageraciones y lo que pasó con la iglesia, esos creyentes que nacieron desde las raíces sanas, ellos no podían hacer otra cosa que dar su vida en lugar de aceptar alinearse con una Roma pagana. Porque nosotros somos testigos de cómo hoy, hermano, y esto lo digo sin ninguna intención, escuchen bien, de crear fricción, ni odio, ni repudio hacia ninguna religión. Estamos en una escuela y yo cumplo mi deber de enseñarlo a usted. Entonces, el papel del maestro es iluminar el entendimiento con la luz que Dios le da. O sea, no voy a meterme en un campo sentimental para que ustedes no crean indisposición hacia los católicos, esto de no decirle la verdad. Usted maneje eso bien en el espíritu. El católico necesita a Jesús. 2 cosas yo quiero que usted entienda en esto que yo le estoy diciendo. Primero, que nosotros tenemos que evangelizar a los católicos, no ellos a nosotros. Es lo primero. Y segundo, escuche bien esto, que nosotros estemos firmes en lo que hemos creído y sepamos el valor hasta estar dispuestos a dar nuestra vida por lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque hay muchos famosos adoradores, artistas cristianos que tienen rating y venden muchos CD
y sus adoraciones se cantan casi todas las iglesias, que están haciendo un lobby para acercar a la iglesia a Roma. Se han reunido con el Papa y hasta se le llaman hermanos y toda esa cosa. No han leído la historia. Ellos no saben lo que es Roma. ¿Entiendes? Si yo me reúno con el Papa es para predicarle a Jesucristo. Si no, no. ¿Para qué? Si le convierte hacia Cristo, entréguese a Jesús. Consciente de que estoy evangelizando a un presidente de una nación, como evangelizaría a Trump, allá en el Santo Domingo a Danilo Medina, voy y me evangelizo también al presidente del Vaticano. Bien. Y no estoy diciendo que usted falte respeto, ni no, es realidad. Pero yo reunirme de que como doy igual, de que un hermano, cuando yo sé dónde han metido a la gente, en el oscurantismo que han sumergido al mundo, en la ignorancia que han sumergido al mundo. Muy bien. Una vista cronológica de la cristianización de los mitos. Hay una larga lista aquí. Dice, en el 335 el Papa Silvestre adoptó la mitra de los sacerdotes paganos, aparecida en los cultos de los sacerdotes egipcios, asirios, indios, medos y persas. Ya leímos eso. En 306-6, Valentiniano decreta la supremacía de la jurisdicción eclesiástica de Roma. O sea, aquí la que manda es el gobierno instaurado en Roma, es la cabeza de la Iglesia Universal. En el 381 se dio el decreto para la adoración de la Virgen María, ya por decreto. Eso es una ley, es un dogma, inspirada en los misterios babilonios. En el 390, Nectorio, obispo de Constantinopla, instaló la confesión auricular. O sea, donde en lugar de tú ir y confesarle tus pecados al Señor, y también los que pecaban tenían que confesar públicamente ante la iglesia, se ideó de que tenían que hacerlo en secreto con el padre, con el sacerdote. La confesión auricular. En el 397, el Concilio de Cartago, en su canon 29, establece que el sacerdote debe auspiciar la misa en ayunas. Ya establecido. En el 400, en el Concilio de Toledo, se le da por primera vez al obispo de Roma el título de papa. En el 500, porque antes se llamaban padres, pero este título de papa es ya como la máxima autoridad de la Iglesia Universal. Recuerden que yo se lo dije en la clase pasada, en sustitución del emperador de Roma. En 500 comienzan a ser toleradas las imágenes de los santos en las iglesias. En el 528, Félix IV establece el ritual de la extrema unción de los enfermos. Cuando uno se está muriendo, no se ha bautizado, lo ungen con aceite y ya está salvo. Porque como ellos creen que el bautismo salva, la extrema unción, que esa fue la que le dieron a Constantino antes de morirse. En el 529 se funda la orden de los benedictos y la fiesta de la purificación de María y la costumbre de dejar en los templos los presentes votivos en pro de la cura de enfermedades y por la realización de deseos. Note aquí, esto es muy semejante a la cultura religiosa de la prosperidad y de los pactos. Pacte para que Dios le sane su hijo y te traiga su ofrenda para que Dios le haga el milagro. Entonces eso viene del catolicismo dañado, que iban y llevaban las ofrendas voluntarias, votivas, como un voto, ¿entiendes? Y eso era como un voto, Señor, aquí te traigo esta ofrenda y hazme el milagrito. Eso no es nuevo, eso nació en el catolicismo, no fue en la iglesia evangélica ya. Y en muchas iglesias esa cultura se ha metido y están llenas de gente, porque la gente lo que quiere es eso. ¿Entiendes? Bendición, prosperidad, beneficios. ¿Sí? Yo una vez, se lo conté una vez en una predicación, escuché, y lo digo claramente, en el canal Enlace, que un pastor dijo, y mi Dios no me deja mentir, que cuando yo vi eso, yo sentí algo me repugnó. Dice, levante el teléfono y llame, que si usted llama, así usted levante el teléfono y ya su milagro está hecho.
Y yo que he leído la Reforma y vi que fue lo que llevó a Lutero el asunto de las indulgencias, y era lo mismo. Como usted deje caer la moneda en el plato, su familiar sale del purgatorio. Y a Lutero eso le comenzó a dar, mire qué cosa, y que eso fue las indulgencias. Y el mismo lenguaje, digo, es el mismo espíritu. Nunca más seguí viendo el nazi ni nada de esas cosas. En el 600, Gregorio I introduce en la letanía de oraciones y rezos las palabras a María, ruega por nosotros. Todo fue poco a poco, hermano, uno detrás del otro. Compuso el oficio de la misa, unificó el culto en las iglesias occidentales y oficializó el latín. Ya no se podía hablar otro idioma en la iglesia sino el latín. Ustedes saben que hasta reciente, no hace mucho, que era en latín todo. Que el pecado de Lutero fue que tradujo la Biblia. El mayor pecado de Lutero fue traducir la Biblia al idioma vernáculo alemán del latín y dársela al pueblo. Eso fue lo que volteó a la iglesia, que se reunió con uno de sus jefes y el jefe le dijo: ¿tú sabes lo que podría pasar si todo el pueblo tiene la Biblia en su mano? Y dice: sí, yo sé que van a conocer a Dios, se van a convertir y van a ser salvos, le dijo Martín Lutero. También surgió el uso del incienso, porque en la iglesia el incienso eran las oraciones de los santos, dice el Nuevo Testamento. No era como antes del sacerdocio antiguo. El uso de las reliquias de los santos, de las velas y la oficialización de las imágenes mediante el uso de cuadros y estatuas. En el 610, la obra de Gregorio queda concluida por Bonifacio III al sustituir en el panteón romano las divinidades del paganismo por las de los llamados santos. Fíjese qué cosa. En el 615 se establece la tonsura, o sea, era que se cortaban el pelo los padres. Que significa tonsura, cortar el pelo, para los sacerdotes. Que eso viene del sacerdocio del Tíbet, del budismo. En el 709 comienza la costumbre de besar los pies del Papa. En el 740 Gregorio III recomienda la absolución del penitente que se confiesa. El padre puede decirle: ya, tus pecados te son perdonados. Lo absolvía. En el 754 el concilio de Constantinopla condena la adoración de imágenes y la invocación de la Virgen y de los santos. Recuerde que había una ala, en lo del oriente estaban en contra de eso y lo de occidente lo promovían. Y en ese tiempo, en ese concilio, en oriente se prohibió. Pero después vino el lío. En el 769 el concilio de Roma anuló, anatematiza al concilio de Constantinopla y ordena que se veneren las imágenes. Tumbó lo que habían hecho allá en el oriente. ¿Entiendes? Eso significa que dijeron: eso no es así, hay que seguir adorando. En el 850 surge el agua bendita. En 884 Adriano III establece la canonización de los santos. Hablando del agua bendita, señor, en estos días, no hace mucho, me mandaron un video de un pastor que él se bebía el agua y los feligreses venían y abrían la boca para recibir el milagro y se le echaba en la boca, hermano. Que cuando él se la bebía, el agua se volvía bendita y sanadora y se le echaba. Y ese bebiéndose esa agua de ese hombre. ¿Usted se imagina? Una nueva unción. Había otro que escupía. Me mandaron otro. Y yo investigué porque yo no lo video. Marco me enseñó, el pastor Marco Sebastián. No, hasta que tú no investigues, no digas nada de esas cosas, que muchas veces son mentiras, son montajes. Y yo voy y los investigo y es verdad, existen esas iglesias, esos movimientos. Seguimos, hermano.
En el 884, Adriano III establece la canonización de los santos. En el 1075, el Papa Gregorio VII ordenó a todos los obispos, prelados y demás clérigos que abandonaran a sus mujeres e hijos, y en el concilio lateranense se confirma la ley del celibato para los sacerdotes, decretada por Calixto II. Fue confirmada. Los que estaban casados, te imaginas, tenían que abandonar a sus mujeres y sus hijos por decreto del Papa. Hasta el día de hoy, que ahora el Papa que está ahora quiere traer un cambio ahí, y eso es un lío. Quiere anular el celibato, quiere que sea voluntario, que debería ser, porque hermano, es un castigo demasiado. Bueno, vamos a seguir leyendo, hermano. Vamos a seguir leyendo. El 1227, Honorio III hace modificación en el culto, ordenando la elevación y adoración de la hostia. Y la hostia tiene un origen bien perverso en la cultura babilonia, el paganismo babilonio. En el 1229 fue decretada la prohibición de la lectura de la Biblia por los laicos en el concilio de Telos. Ahí se empieza a que no se puede tener la Biblia en la casa. Solo el padre, solo el que... Pero ahí es donde veremos todo eso en el camino, porque ya estamos en el siglo XIII. Llegaremos ahí y veremos muchas cosas. En el 1230, el rosario, que ya se usaba en la India y en el islamismo, fue adoptado en la iglesia como cadena de oraciones. En el siglo XIII, Santo Domingo introdujo el rezo del rosario. Los dominicanos, ese espíritu Jehová lo eche fuera en el nombre de Jesús. No, y fue la base de todo el Caribe y Latinoamérica. Santo Domingo, 1492, cuando llegaron los españoles, establecieron su base. De ahí fui para todos los lados. En el 1414, el concilio de Constanza le prohíbe a los laicos el cáliz de la Santa Cena. Por eso el cáliz es la copa, ya no podían beber el vino de la copa, los laicos. Un laico eran los feligreses normales, que no tenían posición de oficial, pastores, obispos, ni nada de esas cosas. El de la Santa Cena, por eso el fiel católico romano pasó a comulgar en una sola especie, la hostia, simulacro del pan. Se le dan la hostia ahí. En el 1439, el Concilio de Florencia establece que son 7 los sacramentos de la iglesia romana. Ese mismo año, el Concilio de Basilea declaró que la Inmaculada Concepción de María era contraria a la fe cristiana. La iglesia de Roma condenó formalmente ese concilio, y en el 1476, por orden del Papa Sixto IV, fue solemnemente festejada por primera vez la Inmaculada Concepción de María. Siempre hubo una pugna entre el Oriente, y van a ver en el camino por qué. Porque la parte oriental era una parte más apegada por la influencia de los que habían sido excomulgados, los nestorianos y los grupos que tenían problemas con las dos partes de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. Se situaron en el Oriente y siguieron pegados a los cánones originales de la iglesia, excepto la doctrina de Cristo, media allí tratando de explicarla y definirla. Entonces, muchos de esos grupos eran iglesias locales con sus gobiernos locales, y el rey, el gobernante que estaba en el Oriente, no se metía tan directamente con las iglesias como el del Papa de Roma se metía en el Occidente. Le daba bastante libertad en sus creencias. Por eso usted ve que siempre va a haber un concilio en el Oriente que condena lo que hace el Occidente, para que no pase para acá. Y después viene el Occidente, se levanta y lo condena a ellos y dice para que no pase para acá. Un lío, una cosa, hermano, allí. En el 1470, sobre algunos de ustedes, yo sé, le pasó por la mente cuáles son, a los que no saben, los 7 sacramentos. Los que no son católicos, los que son católicos que vienen de ahí saben. El bautismo es el primero, la confirmación el segundo, la Eucaristía, que es la celebración de la Santa Cena, el tercero, la confesión auricular, el cuarto, la unción, el quinto,
y la ordenación el sexto y el matrimonio el séptimo. Pero en la Biblia, en las cartas apostólicas y la enseñanza de Cristo, solo hay 2 sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Los demás, los otros 5 son añadiduras del catolicismo. ¿Okay? El matrimonio es santo, es sagrado, pero no fue tratado como un sacramento, ¿okay? Sino como un pacto santo de compromiso de por vida entre 2 personas. En el 1478, por orden del mismo Papa Sixto IV, fue establecida la Santa Inquisición. Y ahí vamos a meternos, y usted va a ver cosas allí en la próxima clase. Ahí nos vamos a meter fuerte. Atendiendo el consejo del obispo de Sevilla, en el 1515-1517, por orden de León X, fue oficialmente instituida la venta de indulgencias que dio origen a la Reforma protestante. En el 1545, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI fue el Concilio de Trento, por primera vez la Iglesia romana coloca la tradición en pie de igualdad con las Sagradas Escrituras y une a esta los 7 libros apócrifos. Ahí fue que se definió ya que la tradición y los dogmas de la Iglesia Católica tenían el mismo valor, lo que el Papa decía, con las Sagradas Escrituras. Y se añaden los libros apócrifos como inspirados, violando el consejo de Jerónimo, que fue el que tradujo la Vulgata Latina, donde sacaron la Biblia católica, y habían anotaciones de que no eran inspirados, eran de valor histórico, pero no inspirados, no tenían autoridad canónica. Pero ahí la Iglesia dijo, sí, son iguales, y lo trata como si fueran inspirados. Después de una pausa en el tiempo, desde el 1545 al 1854, debido a los movimientos protestantes, esa fue la época fuerte de la Reforma protestante, se dio una pausa. Entonces, después de esa pausa, en el 1854, el Papa Pío XI decreta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, y el 18 de julio del 1870, el Concilio del Vaticano aprobó y decretó la infalibilidad del Papa. Mira cómo fue evaluando el Papa en su presunción de autoridad hasta que lo declararon oficial. Porque cuando se hacen estos decretos, que un decreto pasa a dogma, es que se convierte en una doctrina permanente que todo católico debe aceptar y toda iglesia católica debe aceptar y seguir sin ningún tipo de objeción. ¿Okay? El Papa es infalible y punto. Todo católico tiene que aceptarlo. Decretó la infalibilidad del Papa, según la cual el Papa es infalible cuando, como pastor y teólogo supremo de la iglesia, él es el pastor y teólogo supremo de la iglesia, ya no es el Espíritu Santo ni Cristo, pretende definir un punto de la doctrina o de la moral cristiana, usando explícitamente su autoridad magistral en el más alto nivel. El Papa Gregorio VII, cuyo nombre era Hildebrando, desde el 1073 hasta el 1085, creía que su poder no estaba solo sobre la iglesia, sino también, él echó el cimiento para el dogma de la infalibilidad papal, que se dio en el 1854 en adelante. Entonces, sino también sobre reyes, oiga lo que Hildebrando, de reyes, emperadores, príncipes, y sobre todos los que estuvieran sujetos a ellos. Ejerció autoridad sobre gobiernos distantes y se sirvió de la legislación de la iglesia para solucionar problemas difíciles, e hizo del Papa el mayor de todos los gobernantes del occidente. Porque recuerden que en el oriente no se aceptaba eso, habían reservas, tenían su líder en el oriente ellos. Las máximas del Papa Gregorio VII de Hildebrando, ¿cuál era la máxima de él? Que después fueron las que se usaron para declarar la infalibilidad del Papa en el siglo XIX, en el siglo XIX, sí, principio del siglo XIX, 1854. Dice, la iglesia romana fue fundada solo por el Señor. O sea, ya él está deslindando que ningún poder político supuestamente debe mandar que se levante cualquier cosa, sino que Cristo fue el que fundó. Ahí dijo una verdad, fue fundada solo por el Señor, pero en la práctica era otra cosa. Era un recurso
para él blindar y cercar su autoridad. Solo el pontífice romano tiene el derecho de ser llamado universal. ¿Usted lo ve? O sea, el líder del oriente allá, ese era el punto, mirando para el oriente, aunque ellos tengan su líder que está influenciándolo, el universal soy yo. Es aquí que está, es en Roma que está el universal. O sea que el líder del oriente estaba bajo él. Por eso ustedes ven que cuando un concilio en el oriente se levantaba y declaraba una cosa, venía el del occidente, ¡pa! Y lo tumbaba, porque se consideraba una autoridad superior. El pontífice, aun cuando sea de posición inferior, está por encima de todos los obispos del concilio. Y él puede dar la sentencia de destitución contra ellos. Ninguna persona puede vivir debajo del mismo techo con otra excomulgada por el Papa. O sea que si el Papa te excomulgó y viven juntos, tienes que mudarte o que se mude el otro. Pero no pueden estar bajo el mismo techo. El Papa es la única persona en este mundo cuyos pies deben ser besados por los reyes y soberanos. Imagínense. El Papa tiene poder para deponer emperadores y privarlo de su dignidad imperial. El Papa no puede ser juzgado por nadie. Las decisiones del Papa no pueden ser impugnadas por nadie y que solo él puede impugnar las de los otros. Él puede impugnar al que él quiera, pero a él nadie lo impugna. Nadie puede condenar a un hombre que haya apelado a la sede apostólica. Por eso ustedes ven que hay personas que son perseguidos y se meten en una iglesia católica y no pueden sacarlo. Eso es sede del Vaticano. Y los países que tienen convenio con Roma, con el Vaticano, tienen que respetar ese lineamiento. ¿Ok? Las mayores cuestiones de cada iglesia se debe remitir ¿a quién? Al Papa. La iglesia romana nunca se equivocó y nunca se equivocará como lo dicen las escrituras. Mi pregunta es, ¿dónde lo dicen las escrituras? Porque, ¿dónde lo dice? Las escrituras. Eso lo dices tú y del Brando. Se ha equivocado, que ya no le queda espacio de equivocación. El pontífice romano, si ha sido canónicamente ordenado, es indudablemente santo por los méritos del bendito Pedro. O sea que los mismos méritos que Pedro tenía, lo tiene, no, los santos no, el Papa. Usted no lo tiene, es el Papa que lo tiene. Y para usted conseguirlo, si usted es católico, el Papa tiene que dárselo. Porque él es el vicario de Pedro y de Cristo. O sea, toma prácticamente la posición del Espíritu Santo, el vicario de Cristo. Por su orden judicial y aprobación, se les permite a los súbditos acusar a sus señores. Él puede absolver a los súbditos de la injusticia de su señor. Esa parte me gustó. Él se torna en un defensor de los que están sometidos a los amos. ¿Entiendes? Y de hacer justicia a favor de ellos. Antes no se le permitía a un súbdito ir a acusar a un, pero ahora, bajo el del Brando, él puso en sus máximas que sí, un súbdito podía hacerlo. Sigue diciendo, conviene subrayar que para el ejercicio de tal despotismo, el Papa disponía de una milicia dispuesta a actuar a la más mínima señal. El que violara estas máximas podía él hacer uso de su milicia para obrar. Cualquier rebelde, cuenta el historiador Carlos Pereira, junto a los portones del castillo de Canosa, eso es lo que cuenta Carlos Pereira, junto a los portones del castillo de Canosa, humilló Gregorio VII a Enrique IV, emperador de Alemania. ¿Cómo lo humilló? Mire usted cómo lo humilló. Obligándolo en pleno invierno, descalzo y desprovisto de ropas adecuadas, a esperar 3 días para que se dignara a darle entrada a su presencia. ¿Sabe por qué hizo esto? Porque Enrique IV hizo un sínodo allá en Alemania y allí despotricó al Papa, a Hildebrando.
con una intención de que fuera puesta en duda su autoridad. El Papa se entera, hace su movida, su rejuego y levanta a todo el mundo contra Enrique IV. Y Enrique IV se ve desprotegido y él acude al Papa para pedirle perdón. Y cuando va para una audiencia para pedirle perdón y arreglar ese asunto, lo dejó 3 días en el invierno pasando frío y descalzo antes de dejarlo entrar a su presencia. Aunque la historia continúa y dice que después que él lo perdonó, después de haberlo dado, dice que, no sé si es verdad o es una exageración, me parece una exageración, pero varios historiadores lo dicen, que cuando él entró, lo puso a rezar varias veces el Padre Nuestro y el Ave María, y por cada rezo le daba un latigazo, no sé cuántas veces, no me acuerdo, y después lo perdonó. Enrique IV vuelve al poder después y se venga. Y ese lío estuvo durante unos años mientras estuvieron en el poder los dos, entre ellos dos. Hermano. Hasta que finalmente terminó ganando. Usted sabe, Roma siempre en el mundo político. Bien. Toda esta larga historia cronológica que representan los mitos o mentiras que fueron cristianizados por la iglesia constituyen lo que hemos llamado puntos de choque, que por siglos han mantenido la rivalidad y separación de las denominaciones evangélicas mundialmente, que por siempre han mantenido la rivalidad y separación de las denominaciones evangélicas mundialmente y a la iglesia romana. De los tantos sacerdotes que al ser iluminados por el Espíritu Santo y haber sido forzados a abandonar la fila de la iglesia romana, lo escrito por uno de ellos llamado Humberto Rodén, que es un ex sacerdote, dice: el catolicismo romano desde su origen en el siglo IV ha sido el campeón número 1 de esa estrategia de la exageración inspirada en el egoísmo eclesiástico, exceptuando cierto número de verdades absolutas que laudablemente defiende. Por ejemplo, el matrimonio es una verdad, ellos son firmes con la verdad sobre lo que es el matrimonio, están contra el aborto y otras cosas que son verdades apostólicas. No todo lo que enseñan es mentira, pero en lo básico, lamentablemente, en el culto y el gobierno de la iglesia, exceptuando cierto número de verdades absolutas que laudablemente defiende, el catolicismo presenta al público gran número de medias verdades y una increíble cantidad de pseudas verdades, o digámoslo sin rodeos, de errores y mentiras. ¿Para qué? Para dar mayor fuerza a su causa, como si la causa de la verdad pudiera defenderse con mentiras. Esto es un ex sacerdote que fue excomulgado. No son pocos los líderes evangélicos modernos que están sugiriendo un lobby y acercamiento simpático con el sector católico romano, como si se tratara de una organización igual o semejante a la fe evangélica de origen y reforma. Tal vez lo hacen con buena intención o por ignorar la historia y consecuencias perversas que ha traído el romanismo, o por ignorar la historia y consecuencias perversas que ha traído el romanismo al mundo religioso y político. La palabra de Dios es clara en 1 Timoteo 4:1 cuando dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que no es algo inofensivo, hermano. La razón por la cual hemos contextualizado estos datos históricos sobre los puntos de choque desde el tercer siglo hasta aún después de la Reforma es para que podamos entender el porqué de la fuerte resistencia ofrecida por esos grupos disidentes que de ninguna manera aceptaron alinearse con una iglesia humanizada, permeada de tradiciones y corrompida por el poder, sino que prefirieron ser perseguidos y martirizados por la verdad antes que claudicar ante las mentiras del poder religioso dominante. Amén. De esta manera terminamos. Oremos. Poderoso Dios, gracias por el ejemplo que tenemos en los que mantuvieron firme
su convicción en tu palabra. Gracias por habernos dejado un remanente de los cuales pudimos nosotros llegar al conocimiento de tu evangelio. Así como decían los profetas, si no nos hubieras dejado un remanente, peor que Sodoma y que Gomorra hubiéramos sido. Porque allí no quedó nada en ese lugar, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes a afirmar, ajustarnos el cinturón de la verdad para poder funcionar firmes y perseverantes en esta tierra de tantos errores. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. No permita, Señor, que por nada nos apartemos de la verdad que es en Cristo Jesús. Y ayúdanos a compartir esa verdad porque es luz que alumbra. Cuando Jesús dijo que somos luz de la tierra, tenía que ver con eso, con lo que somos y lo que representamos y el mensaje que llevamos. Es un mensaje de luz, del verdadero conocimiento que libera al hombre. Nos ha liberado de la ignorancia, que es como la oscuridad, y nos lleva por la senda del conocimiento y la vida del reino. Que tú puedas hacer de estos hombres y mujeres paladines como aquellos en la historia que defendieron tu palabra. Aunque tú te defiendes solo, pero cuando digo defender es sostener la verdad como un baluarte, un estandarte de vida ante toda oposición y permanecer firmes. Señor, gracias. Ahora vamos a casa, danos descanso, renueva las fuerzas y vuélvenos a juntar mañana para adorarte como un solo cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.